Dentro de poco estaremos en la víspera de la fiesta de Pesaj, y el corazón desborda de tefilá que tengamos mérito de festejar un Pesaj de verdad. Como está escrito en la Torá, para las generaciones, para el tiempo que el Bet HaMikdash esté en pie. No solo en la víspera de Pesaj, sino cada día y día nosotros hacemos tefilá, pedimos y anhelamos que vean nuestros ojos tu retorno a Jerusalén con piedad. Esperamos que ya llegue el momento que se construya el Bet HaMikdash, vuelva al servicio de los Korbanot, que retorne el Creador a Jerusalén con piedad, y que en Pesaj tengamos el mérito de acercar el Korban Pesaj, comer de los Korbanot y Pesajim. ¿Cuánto ansiamos que cuando llegue la Geulá completa podamos nuevamente acercar los Korbanot delante de Boreolam, la gran y sagrada casa del Bet HaMikdash? ¿Cuánto ansiamos ir al Bet HaMikdash en la víspera de Pesaj con nuestro Korban, y así, en la noche del Seder, comer la porción real del Korban, junto a la porción de Matzá, comer el maror, y así cumplir la mitzvah completa como corresponde? ¡Qué imagen espectacular se veía en Jerusalén toda víspera de Pesaj, cuando los cientos de miles del contingente de la casa de Israel se dirigían con su Pesaj al monte del templo! Más y más Yehudim que van en dirección hacia el Bet HaMikdash con su ganado, es decir, corderos o chivitos, que solo de ellos se permite acercar el Korban Pesaj. El ganado debe ser macho de 1 año, o sea, dentro del año desde su nacimiento. No solo esta condición, sino que el cordero o chivito debe estar íntegro, sin ningún defecto. Por eso, debemos revisar muy bien al ganado antes de adquirirlo para el Korban. Revisar con detalle todas las partes de su cuerpo, mirar sus orejas, labios, encías, el hocico y el resto de los miembros. Cuando notemos que todo esté correcto y apto para hacer Korban, podremos tomarlo con nosotros a Jerusalén, al Bet HaMikdash. ¿Cuándo hay que llegar? En la víspera de Pesaj, cerca del mediodía, sube el contingente de la casa de Israel con su Pesaj al monte del templo, preparándose para su sacrificio. Luego del sacrificio diario de la tarde, la quema del incienso y la preparación de las velas. Nuestros sabios de bendita memoria nos cuentan que una vez revisaron y encontraron 1.200.000 animales que se acercaron para Korban Pesaj. Fue este uno de los más grandes milagros, en el cual todo el pueblo de Israel logró hacer shejitat de todos los Korbanot en el patio del Bet HaMikdash en muy pocas horas. La shejitat del Korban Pesaj se realizaba en 3 grupos. La división del pueblo de Israel que venía a hacer shejitat era de 3 grupos. El primer grupo estaba compuesto de los primeros que se encontraban próximos a las puertas del patio. Ellos ingresaban al patio y en el momento que se llenaba, los leviim que cuidaban los portones los cerraban y entonces comenzaba la shejitat del Korban Pesaj. La shejitat se realizaba en cualquier parte del patio. El que sabía hacer la shejitat la hacía por sí solo, y aquel que no sabía, uno de los kohanim la hacía en su lugar. Para verter la sangre sobre el mizbeach, los kohanim recibían toda la sangre dentro de un recipiente llamado mizrak. En el servicio del Korban Pesaj se ocupaban muchos kohanim para que todos tengan parte en este servicio, y también porque haciendo la mitzvah con gran cantidad de gente, le suma belleza al rey Hashem. Ellos estaban parados en varias hileras, y cuando el Cohen recibía la sangre con el mizrak, lo pasaba al Cohen que estaba a su lado, y este lo pasaba al Cohen que estaba a su lado, y así sucesivamente. Así, de Cohen a Cohen, hasta que el mizrak llegaba al último Cohen, que caminaba un poco hasta la pared del mizbeach, que tenía debajo una base, y vertía la sangre despacio sobre la pared del mizbeach por debajo de la mitad inferior de la línea roja. Simultáneamente, y como es obvio, continuaba el servicio de los Korbanot. Otro Korban se hacía shejitat y otro mizrak se llenaba de sangre hacia su camino de Cohen a Cohen. El ritmo del servicio era tan rápido a tal punto que cada Cohen tomaba con su mano derecha el mizrak lleno de sangre y lo pasaba al Cohen que estaba a su lado más cercano al mizbeach. Y el Cohen más cercano al mizbeach le devolvía con su mano izquierda el mizrak vacío, que ya volcaron de él la sangre sobre el mizbeach, para reutilizarlo para un nuevo Korban. Y así continuaba la cadena. El pueblo de Israel venía a la casa elegida por Hashem para cumplir con la mitzvah del Korban Pesaj, tal cual nos ordenó la Sagrada Torá. ¿Se dieron cuenta que algunos de los mizrak eran de oro y algunos de plata?
Parecería ser que alguien lo organizó de esta manera, que una fila de Kohanim utilizaba Mizrak de oro y la fila de al lado Mizrak de plata, y nuevamente la fila siguiente Mizrak de oro, y así alternaban una fila de plata y otra fila de oro. Esto por supuesto no era mera casualidad, sino estaba hecho con la intención de embellecer la mitzvah de sacrificar el Corban Pesaj. El servicio de sacrificar el Corban Pesaj requería de mucha agilidad por parte de los Kohanim para lograr acercar los cientos de miles de Korbanot. Pero por otro lado, también requería de los Kohanim un sumo cuidado que no se manchen su vestimenta con sangre. Si así ocurría y la ropa del Cohen se manchaba con sangre y el Cohen ya vertió la sangre sobre el Mizbeach o realizó otro servicio, el Corbán se anula, entendiéndose por esto que los dueños deberían traer otro Corbán. Si ustedes pensaron que eso era complicado, presten atención a lo siguiente. En el patio cerca del Mizbeach pasaba una corriente de agua. A ella llegaba la sangre volcada sobre la base del Mizbeach y junto a la corriente de agua, ellas fluían del patio por un orificio que se encontraba en la muralla del patio. En la víspera de Pesaj, antes de hacer la yejitá, tapaban el orificio que permitía salir el agua del patio para que el patio se llene de sangre de los miles de korbanot. Eso se consideraba un elogio para los Kohanim que se trasladaban por el patio lleno de sangre hasta las rodillas. Si así sería, los Kohanim no podían servir pisando el piso porque sus ropas se mancharían con sangre y el servicio se anularía. Por tal motivo, colocaban sobre el piso istebaot, o sea, bancos altos de piedra sobre los cuales los Kohanim debían pararse cuando el patio se llenaba de sangre. Solo para agregar leña a la fogata, que no se consideraba un servicio y no había problema que el Kohen manche sus ropas, se dirigían los Kohanim hasta sus rodillas pasando por la sangre. Inmediatamente luego de volcar la sangre sobre el Mizbeach, el dueño tomaba el Corbán al norte del patio a un lugar llamado Bet HaMitbahaim. Allí lo colgaban sobre los ganchos de las columnas o los ganchos de la pared norte del patio, destinados a colgar los animales para quitarles el cuero y su interior. Si tampoco quedaba lugar en los ganchos, tomaban un palo de madera, colocaban los extremos sobre su hombro y el hombro de su compañero, y cuando el animal colgaba, le quitaban el cuero. Una vez quitado todo el cuero, tajeaban su vientre y le quitaban los órganos del aparato digestivo, que son el estómago, los intestinos y demás órganos digestivos, y los limpiaban bien de toda suciedad en su interior. Posteriormente sacaban los imurim y los colocaban en un recipiente especial para acercarlos sobre el Mizbeach. ¿Qué son los imurim que se van a sacrificar del Corban Pesaj? El sebo que cubre el estómago, el sebo adherido al estómago, el diafragma, los dos riñones y el sebo que está sobre ellos. Si el Corban era de cordero, se sacrificaba también la parte de la cola con las vértebras de la columna. Cohen tomaba el recipiente con los imurim, subía al Mizbeach, salaba los imurim con el montículo de sal que se encontraba en la mitad de la rampa y continuaba subiendo hasta el final del Mizbeach, desde donde arrojaba los imurim hacia la gran fogata. Durante todo el tiempo de la yejitá y el sacrificio del Corban Pesaj, los Levim cantantes parados sobre una plataforma leían el Halel, acompañados por sus hermanos Levim que tocaban con flautas y demás instrumentos musicales. Si los Levim terminaban la lectura del Halel antes que concluya el sacrificio de los Corban Pesaj, los Levim repetían el Halel por segunda vez. Y si aún así todavía no habían terminado los Korbanot, lo leían una tercera vez. Nunca ocurrió que los Levim terminaran por tercera vez el Halel sin que se hayan acercado todos los Corban Pesaj. Esto a pesar de los miles y miles que colmaban el patio en forma milagrosa. Cada vez, antes de comenzar la lectura del Halel, había dos Kohanim que tocaban sonidos de tequiá, teruá y tequiá con trompetas de plata. Y recién entonces comenzaban los Levim con la lectura del Halel. Luego de acercar todos los imurim de los Korbanot, los Levim abrían los portones del patio y toda la gente del primer grupo que acercaron su Korban se dirigían a sus casas a preparar la carne para su asado. Una vez que se vaciaba el patio, ingresaba el segundo grupo y como la primera vez, una vez que se llenaba el patio hasta el tope, los Levim cerraban los portones y comenzaba el sacrificio del Pesaj del nuevo grupo. Al finalizar de acercar los imurim del segundo grupo, los Levim abrían los portones, permitiendo a ese grupo retirarse e ingresaban en su lugar el tercer y último grupo. Una vez concluido el servicio de todos los grupos, los Kohanim destapaban el orificio de la corriente de agua de la muralla del patio, limpiaban el patio y la sangre salía junto a la corriente de agua.
Una vez que cada uno de los dueños tomaba su pesaj del patio del Bet HaMikdash a su casa, lo preparaban para el asado sobre sus patas y su interior. Antes de asar la carne, cortaban las patas, las lavaban y limpiaban bien. Le quitaban el guidan ayer para que no se ase junto al corbán. De acuerdo a otras opiniones, se lo quitaban después del asado. Así también, hacían ciertos cortes para permitir a la sangre fluir mientras se asaba. También abrían paso del cerebro hacia afuera para permitir a toda la sangre allí acumulada fluir al exterior durante su asado. Para ello, le introducían un palito o madera para mantener abierto ese canal. Para el asado, utilizaban como brocheta una rama del árbol de la granada. Sí, exactamente de granada, porque la halajá fija que el asado debe realizarse solo por el calor del fuego y no por un calor extraño, de factores ajenos. La mayoría de los árboles tienen agua y líquidos que son liberados hacia el exterior cuando la madera se calienta. Esos líquidos, al calentarse, ayudan al asado. Entonces el asado se estaría realizando también gracias al líquido y no solo por el calor de la madera. Para que eso no ocurriera, utilizaban madera de granada que es seca por dentro y no liberaba líquidos al momento de asar. Otro beneficio que tiene la madera de la granada es el hecho que es una madera lisa y no hay necesidad de alisarlo por medio de cortar sus ramas en el momento del asado. Esa madera la insertaban en la boca del animal y traspasaba todo su cuerpo hasta el final. Las patas y el interior del animal se insertaban en la madera aparte. Ahora están ordenados sobre la mesa todos los órganos internos para insertarlos en la madera, y así todos juntos serán asados. Acá se puede observar el hígado, que debe quedar por debajo de todos, abajo, porque despide sangre, y además había que hacerle un tajo que quede mirando hacia abajo. Sobre el hígado podían colocar los pulmones junto con la laringe y la faringe adheridas a ellos. Se puede observar también el corazón, el vaso, todas las partes del intestino, el aparato digestivo, el estómago y por supuesto las patas. Y así quedaban todos ordenados sobre la varilla y el corbán estaba listo para asar. Era ese el momento de ingresar el corbán al horno con la cabeza apuntando hacia abajo. El horno debía ser suficientemente ancho para que el corbán no toque sus paredes por dentro. Si así fuere, esas partes se prohibirían, ya que se estarían asando por el calor de las paredes en vez de asarse por el calor del fuego, como ordenó la Torá. Así también, durante el asado, cada tanto se revisaba si el cordero o chivito se estaba asando bien o no. Al controlarlo, era importante tener en cuenta hacerlo con algo de madera y no con un metal. El metal se puede calentar por la carne y ese calor podría asar la carne, considerándose un calor ajeno que no es el calor del fuego, como dijimos anteriormente. ¿Qué debían hacer si querían que el asado no seque la carne? Lo untaban con un poco de aceite y jugo de frutas. Untarlo con agua estaba prohibido. Terminado el asado, quitaban la varilla de la carne, lo dejaban enfriar y lo enjuagaban. Es decir, lavaban el corbán con agua de la sangre que despidió. Listo, el corbán Pesaj ya estaba listo para comer en la noche del Seder y cumplir con la gran mitzvah de comer el corbán Pesaj. ¿Cuánto daríamos por tener mérito de ver y realizar todo esto pronto en nuestros días?